gusto, un verdadero honor el poder estar con ustedes nuevamente. Para todos un fuerte abrazo y que, como siempre, el Padre Yahweh les provea en este día su bendición, la que Él preparó especialmente en Shabbat para todos los que le aman, le respetan y tienen el testimonio del Adón Yahushua HaMashiach. Muy bien, simplemente hoy, más que un tema, quiero traer una reflexión, ¿no? O sea, vamos a meditar un poco, a pensar un poco de las cosas que sabemos, ¿no? De lo que ya hemos aprendido. Para muchos de pronto ya es un tema que ya lo hemos tocado antes, han hablado otras personas, y si hay alguno nuevo, pues espero que le sirva de edificación. Todo en la escritura siempre sirve para bien. Hoy voy a compartir algún trabajo que hice esta semana. Voy a compartir pantalla con unas imágenes porque quiero que la reflexión estemos concentrados no solo en nuestro oído, sino visualmente también, que podamos estar conectados, ¿no? Y vamos a compartir pantalla. Un segundo, por favor. A ver cómo me va con la presentación. Muy bien. Ahí está. ¿Qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar del principio. Vamos a hablar de Bereshit, ¿no? Vamos a empezar haciendo una lectura rápida en Bereshit o Génesis capítulo 1 y vamos a leer del verso 1 hasta el capítulo 2, verso 3. Y dice así, vamos a leer y a meditar en ello. Dice, en un principio creó Elohim el cielo y la tierra. La tierra estaba sin forma y vacía. La oscuridad cubría la superficie del abismo y el aliento de Elohim se movía sobre la superficie del agua. Elohim dijo, que haya luz, y hubo luz. Vio Elohim que la luz era buena y separó Elohim la luz de la oscuridad. Elohim llamó a la luz día y a la oscuridad la llamó noche. Y esa tarde y esa mañana formaron el día 1. Elohim dijo, que haya un firmamento en medio de las aguas para que separe el agua del agua. Elohim hizo el firmamento y este separó el agua que había bajo el firmamento del agua que había sobre el firmamento, y así fue. Elohim llamó al firmamento cielo, y esa tarde y esa mañana formaron el segundo día. Elohim dijo, que el agua que hay debajo del cielo se junte en una sola área, para que aparezca la tierra seca, y así fue. Elohim llamó al suelo seco tierra, y al conglomerado de aguas lo llamó mar. Y Elohim vio que esto era bueno. Y dijo Elohim, que la tierra germine vegetación, plantas que den semillas, árboles frutales de todas clases sobre la tierra, que den fruto con la semilla en él. La tierra produjo vegetación, plantas que dan semillas de todas clases y árboles de todas clases que dan fruto con la semilla en él. Y Elohim vio que esto era bueno. Y esa tarde y esa mañana formaron el tercer día. Elohim dijo, que haya lumbreras en el firmamento del cielo para separar el día de la noche. Servirán como señal para los tiempos establecidos, los días y los años. Y servirán como lumbreras en el firmamento del cielo para alumbrar sobre la tierra, y así fue. Elohim hizo las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para regir el día y la lumbrera menor para regir la noche y las estrellas. Elohim las estableció en el firmamento del cielo para alumbrar sobre la tierra, para regir el día y la noche y para separar la luz de la oscuridad. Elohim vio que esto era bueno. Y esa tarde y esa mañana formaron el cuarto día. Elohim dijo, que produzcan las aguas enjambres de criaturas vivientes y de aves que vuelen sobre la tierra a través del firmamento del cielo. Elohim creó los grandes monstruos marinos y toda criatura viviente de toda especie que se mueve, que las aguas produjeron en enjambres, y todas las aves aladas de toda especie. Y Elohim vio que esto era bueno. Elohim los bendijo diciendo,
sean fructíferos y multiplíquense, llenen las aguas en los mares y que las aves se multipliquen en la tierra. Y esa tarde y esa mañana formaron el día quinto. Elohim dijo, que produzca la tierra toda clase de criaturas vivientes, ganado, los que se arrastran y bestias salvajes de toda especie, y así fue. Elohim hizo bestias salvajes de toda especie y ganado de toda especie y toda especie de animales que se arrastran por la tierra, y Elohim vio que esto era bueno. Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza. Ellos gobernarán los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, toda la tierra y todo lo que se arrastra por el suelo. Y Elohim creó al hombre a su imagen. A imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. Elohim los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y domínenla, y gobiernen a los peces del mar, a las aves del cielo, y a todo viviente que se arrastra por la tierra. Elohim dijo, miren, yo les doy toda planta que da semilla sobre la tierra y todo árbol que da fruto con semilla. Esto les servirá de alimento. Y a todos los animales de la tierra, a todas las aves del cielo y a todo lo que se arrastra por la tierra, en los que hay aliento de vida, les doy todas las plantas verdes por alimento, y así fue. Y Elohim vio todo lo que había hecho y lo encontró muy bueno. Y esa tarde y esa mañana formaron el sexto día. Y quedaron terminados el cielo y la tierra con todo su ejército. El sexto día concluyó Elohim la obra que estaba haciendo y cesó en el sexto día de toda obra que había hecho. Entonces Elohim bendijo al séptimo día y lo declaró sagrado, porque en él cesó Elohim de toda obra de creación que había hecho. Muy bien, esta es la lectura. Es de estos pasajes hermosos que yo creo que siempre a uno desde niño le han contado, que uno siempre lo ha escuchado, y aún estando nosotros ya en nuestra edad de adulta, madura, volvemos y lo leemos y no deja uno de estremecerlo, ¿no? Cuando leemos todo esto que se conoce como el relato de la creación, podemos preguntarnos, llegar a preguntarnos, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué el texto está allí? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar o decir el texto, no? Eso es lo que quiero que pensemos un momento. Muchas personas toman el texto y dicen, no, ese relato carece de datos científicos, no es posible que se dé la creación en 7 días, y bueno, y hay esa contienda entre científicos y teólogos, que si fueron los 7 días, que si no fueron los 7 días, que si la Tierra tiene 6.000, 7.000 años de existencia, de creación, o si tiene 16.000 millones de años, como lo dicen los científicos, y el texto no se encarga de eso. Al texto no le interesa ponerse a discutir esas cosas, ¿no? Y entonces nos podríamos preguntar qué es lo que nos quiere transmitir el texto, qué es lo que nos quiere enseñar, cuál es el mensaje de toda esta lectura. Puede ser escrita de una manera poética. Yo quiero que miren eso, ¿no? Es una manera más que histórica o científica, es una forma poética de hablar de los orígenes, del comienzo de las cosas. Y la pregunta es, ¿qué es entonces el mensaje principal de este texto, de lo que estamos leyendo? Y entonces vamos a ver que allí podemos encontrar básicamente 2 principios. Vamos a hablar de 2 principios. Repito, una reflexión, uno puede aprender muchas cosas. Claro, allí están que las aves, los animales, el mar, el cielo, la luna, las estrellas y todo eso. Y en principio eso a veces lo puede a uno como distraer un poco. Y eso está allí. Y uno puede sacar múltiples mensajes, enseñanzas de eso que está allí. Pero quiero que nos centremos básicamente en 2 cosas que principalmente va a hablar el texto. La primera y la más importante de todas, lo que sí quiere dejar bien en claro el texto, que es que hay un creador. Hay un creador. Eso es lo que nos quiere decir todo el texto. Todo el relato finalmente se va a limitar a mostrar la idea principal de todo, que es que hay un creador. Que donde usted mire, si usted mira para el cielo,
Si usted mira en la tierra o si mira en las aguas, debajo de la tierra, no importa donde usted mire, en todo hay una evidencia clara, inequívoca de que hay un creador. Como dice la escritura, solo el necio dice que no hay creador. Y solo un tonto puede llegar a pensar en decir, no sé si exista, ¿no? Hay gente hoy moderna que dice, no niego la existencia, lo que pasa es que no sé si exista. Me queda la duda si realmente hay o no hay. Repito, si uno es honesto como un ser humano cualquiera, como un simple observador, para donde usted mire, eleve su mirada a lo alto, hacia el cielo. Mire, extienda su mirada sobre la tierra, lo que hay en la tierra, la belleza de la tierra. Y eso que el hombre se ha encargado de querer borrar esa evidencia, ¿no? Y por más que se ha encargado de destruir, aún así sigue existiendo esa evidencia. Y si usted mira lo profundo del océano, del mar, de las aguas debajo de la tierra, aún así sigue existiendo esa evidencia inequívoca de que hay un creador. Que esto no surgió del azar, que esto no surgió simplemente porque sí, que no somos un producto de la casualidad, que esto que vemos, y cuando digo esto es nomás, mire, hablamos de lo alto, de lo extenso, de lo profundo, porque no nos miramos a nosotros mismos. El solo observarnos a nosotros mismos como seres humanos ya nos da esa evidencia que hay un creador. Repito, solo un necio o un tonto ponen en duda eso. En ese mismo principio de que hay un creador, también el texto es inequívoco y claro en decirnos que ese creador, ¿sí?, es Elohim. Que el creador es Elohim. Repito, eso es algo que nos queda allí, claro. Entonces, el principio de todo lo que leímos, ¿qué es? Es decir, hay un creador. Y ese creador es Elohim. Es curioso porque en todo el texto se utiliza el término Elohim, ¿no? No se utiliza cualquier otro atributo o el nombre de Elohim, sino se utiliza simplemente este atributo Elohim, que como sabemos va a significar el todopoderoso, el que es el poderoso, el que tiene todo el poder, ¿no? Pero también es un atributo de la justicia de Elohim, ¿no? Pero vamos a dejarlo porque eso podemos discutirlo en otro momento, pero ese es el punto principal. El punto principal es que hay un creador y que solamente el creador, ¿quién es? Elohim. ¿Por qué Elohim es el creador? Mire que el Salmo 90, verso 2 nos dice, antes que nacieran los montes, o que tú produjeras la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Él, tú eres Elohim. ¿Por qué Elohim es el creador? Porque antes de que existiera cualquier cosa, y desde lo más eterno hacia atrás, hacia lo más eterno hacia adelante, siempre Él ha estado ahí, y Él es Elohim. Por eso Él es el creador. No hay nadie más. No hay otro fuera de Él, como dice la Escritura claramente. Y eso es para otro tema, pero quiero dejar esta notica allí. Primer punto, la primera enseñanza es que existe un creador y que ese creador es Elohim. ¿Por qué? Porque Él ya era, es y será por siempre. En Él reside todo el poder, en Él está toda la potestad y por eso es que todo lo que hay existe. Primer punto es. Segundo punto, y es el más interesante de todo el texto, de todo lo que uno lee, de todo lo que uno, de toda la lectura que hicimos, por eso me tomé el tiempo de hacer la lectura para que pudiéramos englobar todo, ¿no? Y si uno dice, bueno, todos los pasajes, todos los 34 versos que leímos, nos hablan de un creador y que ese creador es Elohim, también es evidente y claro por todos los versos que leímos que todo se hizo por el poder de su palabra. Todo absolutamente se hizo por el poder de su palabra. El texto reiterativamente dice, Elohim dijo, Elohim dijo, Elohim dijo, y así fue. Elohim dijo y fue hecho. Esa es la segunda lección más importante, más interesante de todo este pasaje. Elohim dijo y fue hecho, ¿no? ¿Cómo lo dice Hebreos capítulo 11, verso 3? ¿Qué dice? Por la fe
comprendemos que el universo se formó por la palabra de Elohim, de modo que lo visible surgió de lo invisible. Y aquí quiero hacer énfasis simplemente en la primera parte, después sería un hermoso tema hablar de cómo es que lo visible surge de lo invisible, a qué se refiere todo eso, que es otro tema precioso para meditar, para reflexionar. Pero aquí dice que comprendemos, ¿no? Por la fe tenemos esa confianza, esa seguridad plena, esa certeza que todo el universo, que todo lo que hay se formó por la palabra de Elohim. Y ahora aquí quiero que meditemos, y repito, este es un tema solo para reflexionar, y es, ¿qué significa que todo fue hecho por su palabra? ¿A qué se refiere entonces la expresión la palabra? ¿Sí? Entonces, la palabra va a ser ¿qué? La manifestación del ser. Cuando hablamos, estamos manifestando algo. Entonces, la palabra va a ser la manifestación del ser básicamente en dos aspectos. Uno, el pensamiento, y dos, los sentimientos, las emociones. Entonces, mire que cuando cualquier persona, un ser humano, cualquiera que habla, va a transmitir a través de la palabra, va a transmitir ¿qué? Sus ideas, su pensamiento, ¿cierto? Eso que llamamos las ideas, el pensamiento, es lo que se llama la mente, lo que es la mente, ¿cierto? Y por el otro lado, no solo son las palabras, sino que también estamos expresando ¿qué? Los sentimientos, las emociones. Uno no es plano al hablar. Si estamos molestos, en nuestro tono de voz, en la forma en que hablamos, se va a notar esa molestia. Si estamos felices, igualmente en nuestras expresiones, en lo melodioso de la voz, se va a ver esa alegría, ¿no? O el afecto. Todas las emociones se transmiten también a través de ¿qué? De la palabra, y eso es lo que llamamos el corazón. La mente y corazón. Entonces vamos a ver que la palabra va a ser esa manifestación de lo que hay en la mente y en el corazón. Dicho de otra forma, esa unión de mente y corazón, y que se expresa, se manifiesta de una manera concreta a través de la palabra, es lo que se llama la voluntad. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que cuando dice que todo fue hecho por la palabra de Elohim, nos está diciendo que la creación misma es un reflejo, una manifestación de la voluntad de Elohim. O sea, que todo lo creado es un producto de su decisión. Volvemos aquí a lo que hablamos al inicio. No es una cuestión de azar. No es una manera caprichosa. No fue que Elohim dijo un día, ay, hagamos todo porque sí, sino que simplemente fue un acto consciente, una decisión que es producto de su voluntad. Espero que allí me estén, por la presentación no veo los chats, entonces, pero espero que ustedes me estén siguiendo la idea en la reflexión. ¿Qué más nos dice el texto? Y mire, en esto de la voluntad, y como que todo fue dicho por producto de su voluntad, en Revelación capítulo 4, verso 11, y mire lo que sucede en el trono celestial, en el concilio celestial, dice cuando se postran delante de Yahweh a adorarle y a rendirle ese homenaje, dicen estos seres celestiales, dice, digno eres tú, oh Adonai, Elohim nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú has creado todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. Y esto es lo más interesante. Cuando estamos hablando que dice que hay un creador, que ese creador es Elohim. ¿Por qué es Elohim? Porque él era, es y será por siempre. De eternidad a eternidad siempre está Yahweh ahí presente, el Elohim eterno. Y nos dice que todo fue hecho por su palabra, o sea, por esa manifestación de lo que hay en su mente y en su corazón. Dice que todo fue creado de acorde a su voluntad. Todos nosotros, entonces venimos siendo ¿qué? La manifestación de su voluntad. Todo lo creado es el reflejo de su voluntad.
Y nos dice la escritura, y lo leímos también, que se repite constantemente. Mire, yo estoy tomando solo las palabras que se están repitiendo de una manera constante para sacar las reflexiones que estamos haciendo, ¿no? Luego nos dice que todo lo creado, ¿qué? Fue bueno. Dijo, y Elohim hizo tal cosa y miró y dijo, ah, era bueno. Y Elohim dijo, hágase tal cosa y miró y dijo, ah, es bueno. O sea que todo lo creado, Elohim dijo que era bueno. Y repito, tan bueno es que a pesar de los intentos del ser humano por querer deshacer y borrar todo lo bueno que Elohim creó, aún así la creación sigue siendo buena. Espero que me entiendan el concepto, ¿no? El hombre sigue contaminando el agua, sigue contaminando los mares, sigue destruyendo la tierra en una carrera loca, desenfrenada, ¿no? Va como si estuviera compitiendo por la destrucción misma. Y aún así, con todo, este planeta nos sigue sosteniendo. ¿Por qué? Porque Yahweh lo hizo bueno. Y es por su voluntad. Entonces, mire lo que tenemos que pensar, y es lo bonito cuando miramos todas estas cosas. Y eso es lo que quiero que traigamos a la mente hoy, a nuestro corazón, en este precioso día de Shabbat, que precisamente es un memorial y un recordatorio de todo lo que Yahweh hizo y hace y seguirá haciendo por nosotros. Si todo lo que Él hizo es la manifestación de su voluntad, si todo lo que está hecho, todo lo que nos rodea y aún nosotros mismos somos la manifestación de su voluntad, y todo lo creado dice que fue bueno, entonces quiere decir que la voluntad del Creador para con su creación es buena. Siempre la voluntad de Elohim para su creación va a ser ¿qué? Buena. Y esto lo digo para un consuelo cuando nos sintamos abatidos, cuando nos sintamos tristes, cuando nos sintamos deprimidos con los problemas, con las aflicciones, con las adversidades. Siempre miremos a nuestro alrededor. Miremos todo lo que es creado. Miremonos a nosotros mismos y recordemos que somos la manifestación, el producto de la voluntad de Elohim. Y esa voluntad es buena para con nosotros. Así no entendamos el por qué o el para qué nos suceden cosas, si es bueno llegar y entender, meditar y captar que la voluntad de Elohim es buena para con nosotros, ¿no? Muy bien. Entonces, ese es un primer pensamiento, ¿no? Una primera conclusión aplicada hoy a nosotros. Cuando leemos ese texto de Bereshit, de Génesis, capítulo 1, y leemos toda la creación y todas las cosas, ¿no? No es para que nos entremos en esos debates que cómo es posible que se forme esto así o así, o en tantos días, o todo ese tipo de cosas, no. Es llegar a entender primero que hay una evidencia real y palpable del Creador, que el Creador lo hizo todo como una manifestación de su voluntad, de su mente, de su propósito, y por ende en eso nos incluye a nosotros. Y como Él todo lo hizo bueno, entonces quiere decir que su voluntad para con nosotros siempre es buena, siempre es para lo mejor. Y eso nos debe ayudar y alentar, repito, para seguir siempre adelante. Dice el Salmo 145:9, Yahweh es bueno con todos, su misericordia está sobre todas sus obras. Es reafirmar el pensamiento que lo estoy trayendo es de la escritura, o sea, no es mío, es lo que dice la escritura. Yo simplemente lo estoy acomodando, ¿no? Yahweh es bueno con todos, Él es bueno con todos. Buenos y malos, dijo el maestro. Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Él da la lluvia sobre buenos y malos. Él da alimento a todos. Independientemente si somos buenos o malos, Él da el alimento, Él sigue sosteniendo nuestra vida. Yahweh es bueno con todos y su misericordia está sobre todas sus obras. Lo que quiere decir es, si podemos llegar a captar, a comprender la inmensidad de lo creado, aún así, su misericordia dice que está por encima de todo. Qué tan amplio es el universo, qué tan amplio es nuestro planeta, qué tan profundo es nuestro planeta, su creación misma, las plantas, todo lo que hay, todo lo amplio que hay, la diversidad de animales y aún del ser humano, que somos un género, una especie tan diversos que somos y con toda esa amplitud, ¿no? Aún así dice que por encima de eso, más grande aún todavía está que su misericordia. Bueno, después vamos a ver que más grande que su misericordia, va a estar aún más grande su amor.
Muy bien. Sigamos adelante. Sigamos pensando, sigamos meditando en estas cosas. Todo el capítulo, todo el capítulo, todo lo que leímos, finalmente se puede resumir ¿qué? En un solo verso. Todos esos 34 versos que leímos, todo lo que dice allí, todo se puede resumir o expresar en un solo verso. O sea, imagínese ahora usted que todo ese capítulo, todo eso que leímos allí, solo se expresa en un solo verso, nada más. Y ese verso es Génesis capítulo 1, verso 1. Y dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. En un principio creó Elohim el cielo y la tierra. Y entonces este verso 1 es todo el resumen. O sea, todo eso que leímos, repito, es simplemente esto. Se resume en solo ese verso. Y en ese verso está comprendido todo porque dice que Él creó el cielo y la tierra. Y el cielo y la tierra quiere decir no solo es el cielo y la tierra, sino todo lo que hay en el cielo y todo lo que hay en la tierra, y eso nos incluye también a nosotros. Y esto que estoy haciendo, decir como si decir que todo se resume en un solo verso es para que pensemos un momento y veamos un pequeño detalle, bueno, muchos detallitos más, pero quiero que veamos lo siguiente, ¿no? Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. En un principio creó Elohim el cielo y la tierra. Y vamos a ver que ese verso tiene una particularidad muy, muy interesante. O sea, ¿por qué estoy diciendo que ese verso es el resumen o que comprende, sí, comprende todo lo que leímos? ¿Cierto? Porque ese verso tiene 7 palabras. El verso tiene 7 palabras. ¿Qué nos indica el 7? Lo completo, lo pleno, lo cabal. O sea que el verso, al tener estas 7 palabras, nos indica que en la expresión está contenido todo el relato. Está pleno todo el relato. Y lo dijimos, que todo el texto se basaba en básicamente 2 principios. Uno, que hay un creador y que ese creador es Elohim. Y 2, que todo se hizo por el poder de su palabra, que todo se hizo por el poder de la palabra. Y repito, eso está plasmado en ese verso 1. Para Elohim, ¿qué quiere decir eso? Que en ese verso y en toda la escritura, o sea, con este verso quiero decir es toda la escritura, y uno ha ido aprendiendo eso, y es que en la escritura no hay nada coincidencial, nada fortuito, ni nada gratuito, ¿no? O sea, nada está puesto allí porque sí, sino que todo a la larga tiene su explicación, tiene su razón de ser. Cuando uno mira esa frase, ¿no? Como si, repito, es maravilloso si uno logra captar, porque es decir, es como si toda la escritura, desde Génesis hasta Revelación, desde Bereshit hasta Jikalut, toda la escritura está allí, contenida en ese verso. No necesita más. La verdad que no necesita más. Pero ese es el sentido de pensar un poco, de meditar en ello, ¿no? Y uno mira esa palabra por palabra, lo que hay allí. Y ¿qué vemos? ¿No? Esas 7 palabras. Y uno va a decir, no hay nada gratuito allí. Nada está de manera azarosa, nada sobra, ¿sí? Y creo que ustedes ven ahí el cursor. Aquí hay un par de palabritas que generalmente no se traducen, ¿cierto? Porque son un complemento directo. Eso es un poco ahí los que están viendo clase de hebreo ya lo irán a entender. Y los maestros de hebreo lo pueden explicar mucho mejor que yo, ¿no? Y no se traducen al español, ¿cierto? Pero están allí. Y habría mucho que hablar de estos, ¿no? La palabra 4 y la 6, ¿no? Están allí.
y no están de más. O sea, lo que quiero mostrar es que no están de más. Están allí por una razón. ¿Sí? Pero bueno, eso dejémoslo para, ese es otro estudio, ¿no? Muy, muy interesante. Muy bien. Entonces ahora podemos hacernos la siguiente pregunta, hasta este momento. Si hemos entendido que toda la escritura, ¿no? Y aún más, o todo el relato de la creación se resume en ese primer verso, y en un principio creó Elohim los cielos y la tierra, entonces podríamos preguntarnos por qué y para qué Elohim creó los cielos y la tierra. Ese sería el quid del asunto, ¿no? La pregunta que podríamos hacernos hoy por hoy nosotros. ¿Por qué razón creó Elohim los cielos y la tierra? Si ya mostramos que Elohim hizo todo de acuerdo a qué, con un propósito, una razón de ser. Es una decisión de su mente, ¿cierto? De su corazón. Todo es una manifestación propia de su ser, de su mente. Entonces, uno dice, ¿cuál es la razón? ¿Qué es lo que motivó a Elohim a hacer los cielos y la tierra? Entonces, leemos en Isaías 46:10, que nos dice, de antemano yo anuncio el futuro, por adelantado lo que aún no ha sucedido. Digo, mi designio se cumplirá, mi voluntad la realizó. O sea, si sabemos que todo lo creado es producto de la voluntad de Elohim, como esa expresión de su pensamiento, de su mente y de sus sentimientos, de su corazón, entonces quiere decir que eso obedece a un designio, a un propósito o a un plan. Dijimos que esto no era casualidad, que esto no era fortuito. Entonces, el que se hiciera la creación misma, incluyéndonos a nosotros, allí obviamente todo esto es producto de un plan, del designio de Elohim. Entonces, esto ya nos va dando como un sentido, porque dice, ¿cuál es la razón entonces que nosotros estemos aquí en la tierra? ¿Por qué razón estamos aquí? ¿Cuál es mi propósito? O es verdad, como dicen las ciencias naturales, que el ser nace, crece, se reproduce y muere y ya. Pero para nosotros va mucho más allá de lo biológico y de lo natural. Para nosotros entender el por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, entonces va a obedecer a un designio, un plan del Padre, de Elohim, y que se realizó conforme ¿qué? A su voluntad. Y el Salmo 33:11 nos dice, pero el plan de Yahweh permanece para siempre. O sea, lo que hablamos del designio, que en otro lado dice el plan de Yahweh. Los proyectos de su mente por todas las generaciones. El plan de Yahweh permanece para siempre. Los proyectos de su mente por todas las generaciones. Y esa es la pregunta entonces. ¿Por qué y para qué creó Elohim todas las cosas? Y para ello, la respuesta nos dice es que Elohim creó todas las cosas como una expresión de su amor hacia alguien. Como una expresión de su amor hacia alguien. Habíamos hablado de que todo fue hecho por su palabra y sabemos que la palabra es la expresión de su pensamiento, o sea, lo dijimos, de su pensamiento, de su corazón, de su mente, de su corazón. Entonces, quiere decir que todo lo creado es la expresión de amor de Elohim hacia alguien. Y podríamos preguntarnos, ¿quién es ese alguien? ¿Quién es? ¿De quién está hablando? ¿Seremos nosotros? Entonces uno puede pensar, oh sí, claro, uno mira el orden de la creación y sabemos que él todo lo organizó y lo cuadró de una forma de tal manera que al final creó al hombre, como leímos allí, a imagen de Elohim lo creó y lo puso allí, ¿no? Todas las condiciones las dio por nosotros. Entonces, Elohim creó todas las cosas como una expresión de su amor hacia alguien. ¿Quién? ¿Quién es ese alguien? Para ello, entonces, debemos volver otra vez, ¿qué? A nuestro verso. Vimos que toda la palabra es como si se resumiera en ese verso. ¿Cuál? El del 1:1.
Bereshit bara Elohim et hashamayim uvet haaretz. Y entonces si vamos a notar y a darnos cuenta para poder responder esa pregunta, y dijimos que nada era gratuito, nada es fortuito, nada está allí al azar, de manera azarosa, entonces nos vamos a dar cuenta que a partir de la segunda palabra hacia adelante está la pregunta que hicimos. ¿Por qué razón creó Elohim los cielos y la tierra? Esa es la pregunta que nos hicimos, ¿cierto? Entonces la respuesta tiene que estar allí, en ese mismo verso. La respuesta tiene que estar en el mismo verso. ¿Sí? ¿Cómo sabemos entonces? Si la pregunta es ¿por qué Elohim creó los cielos y la tierra? Entonces vamos a quitar la pregunta. Espero que lo vean, por eso lo hice gráfico, para que lo pudieran ver y entender, ¿no? Dijimos, toda la palabra, todo lo creado, todo lo que hay, se resume en un principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y nos preguntamos, ¿por qué razón creó Elohim los cielos y la tierra? Y buscamos en el verso y quitamos la pregunta y solo nos quedó, ¿qué? La palabra Bereshit, que es el tema de Bereshit, ¿cierto? Y en Bereshit está la palabra Reshit, ¿sí? Ese B que está aquí al comienzo simplemente es lo que se traduce como en él, por él, y puede utilizar por causa de, usted puede utilizar allí, y lo que nos queda después del B queda es ¿qué? Reshit. ¿Y qué es Reshit? O sea, dicho de otra forma, ¿por qué fue creado los cielos y la tierra? Por el Reshit. Esa expresión de amor de Elohim hacia alguien, ¿hacia quién fue? Hacia el Reshit. ¿Y qué es Reshit? Dice el Strong, dice que Reshit es cabeza, comienzo, primer fruto, mayoría, nuevo, primero, primicia, principal, principio. O sea, porque Yahweh creó los cielos y la tierra y entonces nos dice, por el Reshit. Y podríamos leer el texto y decir, por el Reshit creó Elohim los cielos y la tierra. Otros dicen, a causa del Reshit creó Elohim los cielos y la tierra. A causa del principio, del principal. Y entonces en esta primera palabra, ahí nos está hablando de alguien más. ¿Cómo lo dice la Escritura? Juan 1:1. En un principio existía el verbo y el verbo estaba con el poderoso y el verbo era poderoso. Y ahí está otra vez. Mire cómo Juan 1:1 otra vez va a utilizar precisamente Génesis 1:1, Bereshit 1:1 para hablar e introducirnos al verbo, al que estaba allí desde el principio, ¿cierto? Colosenses 1:15 que nos dice, él, ese verbo, es imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación. Entonces vamos a ver que ahí en Reshit también está la palabra primogénito, el primero, la primicia, ¿cierto? Y en Revelación 3:14 nos dice, habla esa palabra, ¿no? Dice, escribe al mensajero de la comunidad de la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Elohim, dice estas cosas. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Por qué causa o razón Elohim creó todas las cosas? Dice Juan 1:14. O sea, dijimos al comienzo que todo lo hizo ¿qué? Por su palabra, ¿no? Y que la palabra es la manifestación de su mente y de su corazón. Y dice en Juan 1:14, y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros y vimos su gloria, una gloria como del unigénito del Padre, lleno de amor y verdad. Entonces, cuando dijimos que Yahweh creó todas las cosas como una expresión de amor, como una expresión de amor hacia alguien, es precisamente hacia su palabra. Aquella palabra que después se hizo carne. Aquella palabra que vino y acampó entre nosotros. Aquella palabra de la cual aún contemplamos por fe su gloria. Aquella palabra en la cual
vemos al unigénito del Padre, lleno de amor y de verdad. Todo lo que se creó es una expresión de amor del Padre hacia su Hijo. Mateo 3:17 nos dice, y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y otra vez en Mateo 12:18 nos dice, miren a mi servidor, a quien he escogido, mi amado, en quien me complazco. Pondré mi espíritu sobre él y anunciará juicio a las naciones. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y este es otro tema muy interesante. Porque Yahweh envió a su Hijo por amor a su Hijo, para cumplirle a su Hijo lo que le había prometido. Es una expresión muy, muy bella que a veces, ¿cuánto nos cita este verso? Y muchas veces no alcanzamos a dimensionar la maravilla de lo que se está diciendo, de todo lo que implica el verso. Pero él dio a su Hijo al mundo para cumplirle la palabra a su Hijo, por amor a su Hijo. Suena un poco contradictorio, pero es así. Entonces, ¿qué tenemos? Que Elohim creó los cielos, la tierra, todo cuanto hay en ellos, por medio de su Hijo. Y todo se lo dio a su Hijo en heredad. Todo se lo dio a su Hijo en heredad. Y en eso nos incluye que a nosotros mismos. Nosotros fuimos hechos para ser dados al Hijo. Y fuimos hechos, dice, y el Padre creó, Elohim creó todas las cosas por medio de Él y se las dio a Él. Y eso es lo bonito. Aún nosotros venimos siendo esa dádiva y esa expresión de amor del Padre hacia su Hijo. Ahora sí entienden Juan 3:16. Si Él nos dio desde el mismo comienzo, desde el principio mismo, le dio la humanidad al Hijo como regalo, por esa razón había que salvarlo, porque era el regalo del Padre para su Hijo. Y Él quiere entonces que nosotros tengamos la imagen de Elohim, porque para eso también fuimos creados. ¿Qué es ser la imagen de Elohim entonces? Que el hombre dice, como leímos allá en Génesis 1:26, dice, hagamos el hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Qué es la imagen de Elohim? ¿Cómo entonces es que fuimos hechos y para qué fuimos hechos entonces? Nos dice Colosenses 1:15, dice, Él, el Hijo, es la imagen de Elohim. ¿De quién? Del Elohim invisible. Él es la imagen del Elohim invisible. Luego nos dice, 2 Corintios 4:4, dice, pues el Elohim de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les ilumine el resplandor de la buena noticia gloriosa del Mashiach, quien es la imagen de Elohim. Entonces nos está diciendo que el Mashiach, el verbo que se hizo carne, él es la imagen del Elohim invisible. Entonces, ¿a imagen de quién fuimos hechos? Y Romanos 8:29 dice, y ahora hemos sido llamados ¿para qué? Dice, porque Él los conoció de antemano y los predestinó para que reprodujeran la imagen de su Hijo, de modo que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Y esto es lo bello del texto. Porque esto nos da un sentido, esto nos da esa dimensión, esto nos pone en órbita, ¿no? Por decirlo de una forma, en qué estamos y para qué estamos. ¿Cuál es el propósito de nuestro ser, de nuestra existencia? Entonces, que no estamos aquí simplemente para nacer, crecer, reproducir y morirnos de una manera biológica natural, sino que estamos diseñados y estamos desde el comienzo en la mente y en el corazón del Creador para su Hijo. Desde el principio, entonces,
Cuando el Padre dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, estaba pensando en ese regalo que él estaba dando a su hijo, porque todo lo hizo por medio de él y para él. Y dice que a él lo constituyó heredero de todas las cosas. Y nos incluye a nosotros. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su razón? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué venimos aquí? Usted y yo que estamos escuchando estas cosas, prestemos oído, abramos nuestro entendimiento, pidámosle al Padre que nos dé esa luz y ese discernimiento para poder entender que no tenemos mayor propósito en esta existencia, en esta vida, que alcanzar la imagen de su Hijo. No hay más. Todo lo demás es secundario. ¿Qué dijo el maestro Yahushua? Busquen primeramente el reino de Elohim y su justicia y lo demás será añadido. ¿Qué es el reino de Yahweh y su justicia entonces para nosotros? Alcanzar la imagen de su Hijo. Muy bien. Ya casi vamos a terminar. Yo les dije que esto era hoy corto, una simple reflexión. Entonces veíamos que íbamos en el verso 1, ¿no? Génesis 1:1. Y decía, en un principio creó Elohim los cielos y la tierra, y decíamos que en ese verso estaba encerrado todo. Y toda la escritura, todo está allí encerrado. Todo está allí comprimido, todo está explicado allí. Ya lo otro del verso 2 en adelante es soltar, como dice uno, la madeja, ¿no? Y empezar a mirarlo y a entenderlo. Muy bien. Pero hay otro verso, y ese es los que a mí me gusta llamar claves de lectura o pistas de lectura, porque están allí de una manera extraña, ¿no? Se prestan para muchas cosas, muchas hipótesis, muchas interpretaciones, las cuales yo no digo que estén bien o mal, simplemente se presta para eso, pero está allí. Y siempre digo que las claves de lectura, los versos que son claves de lectura, es para llamarle a usted la atención. Entonces, mire cómo es de lindo que si usted hiciera una lectura de Génesis 1, como acabamos de hacer, Génesis 1, usted puede leer fácilmente de la siguiente manera, ¿no? Dice, en un principio creó Elohim el cielo y la tierra. Y Elohim dijo que haya luz y hubo luz. Y de ahí para abajo seguiré el texto. Claro, ustedes que son muy pilosos dirán, perdón, hermano, se saltó un versículo. Le faltó uno. Pero mire que así como hice la lectura, usted se da cuenta que no hay una línea y no hay esa contrariedad. O sea, sí, obviamente omitimos el verso 2. Lo que quiero decir es que si usted puede leer del 1 al 3, usted ve una línea continua de ahí hacia abajo y no va a tener ningún inconveniente. Pero aparece un verso extraño, ¿no? Al texto. Un verso que sí rompe un poco esa continuidad. Un verso que llega y como que choca, ¿no? Cuando uno lo lee, y es el famoso verso 2. Génesis 1:2 que nos dice, la tierra estaba sin forma y vacía. La oscuridad cubría la superficie del abismo y el aliento de Elohim se movía sobre la superficie del agua. Y esto, repito, es un verso de lectura, una clave de lectura que le está diciendo, espérate un momentito. Para que tú puedas comprender del 3 para abajo, debes entender el verso 2. Y con esto ya voy a terminar, no es más extenso. Pero sí quiero llamar la atención. Claro, uno lee el texto y uno dice, la tierra estaba sin forma y vacía, la oscuridad cubría la superficie del abismo, y uno dice, uy, ¿qué pasó? Porque la tierra estaba sin forma y estaba vacía, porque estaba lleno de oscuridad, ¿no? Y entonces ahí se levanta una cantidad de hipótesis y entonces viene una que es muy famosa que dice que no, es que antes de que el hombre existiera ya la tierra había sido creada, ya era perfecta y era hermosa, pero el lucero lo pusieron aquí al lucero, sí, a gobernar la tierra y él era el primer gobernante, pero él se creyó mejor que Elohim, no quería ser como Elohim, bueno, todavía no he entendido eso allí, cómo funciona, pero, y él entonces se rebeló con la tercera parte de los ángeles en contra de Elohim, y entonces Elohim lo echó y castigó la tierra, y entonces ahí la tierra quedó un desastre. Bonito,
interesante, pero uno dice, ¿dónde está eso? No sé. ¿Sí? Pero claro, pues uno dice, la tierra estaba sin forma, vacía y oscura, entonces uno dice, ¿qué hizo que la tierra estaba vacía, sin forma y oscura, ¿no? Ese es el punto ahí. ¿Qué hizo? ¿Sí? Y se presta para esa especulación, y entonces cogen el libro de Ezequiel, cogen el libro de Isaías y arman toda esta historia. Interesante. ¿Sí? Pero mire que este verso 2 entonces iría en contravía a lo que hemos dicho. Iría en contravía a todo lo que hemos explicado. Iría en contravía a lo que es el deseo y la voluntad de Elohim. Iría en contravía a que él todo lo hizo para su hijo. Eso no tiene razón de ser. Esa explicación y todo lo que se dice iría en contravía a todas las mismas escrituras, si queremos ver. Pero, repito, no estamos aquí para juzgar la forma en que piensan o interpretan otros. Estamos aquí para aprender. Y a mí me gusta, y lo vi y lo aprendí una vez de More Quisquillaco, cuando él decía que el Padre nos hizo sentir sed, ¿no? Porque Él es el creador, ¿qué? Del agua. Y entonces, si Él es el creador del agua, crea en nosotros la necesidad para que nosotros pidamos el agua y nos saciemos con el agua y nos refresquemos con el agua. Entonces uno dice, bendito y santificado sea aquel que creó el agua. ¿Por qué? Porque calmó mi sed. Cuando yo leo este verso 2, entonces uno se va a dar cuenta allí, ¿no? Que realmente está dado de esa forma deliberada para mostrar que la tierra estaba sin forma, vacía, ¿no? Oscura, y que todo era agua. Bueno, y agua es el elemento que no tiene forma, ¿no? Bueno, hablando de elementos tangibles, otro que no tiene forma es el aire, ¿no? Pero no se ve. De una forma concreta es el agua que no tiene forma. El agua simplemente adopta la forma del envase, ¿cierto? Y entonces nos está diciendo allí, y nos quiere mostrar que el Padre pone esta condición allí para crear en su obra esa necesidad de Él. Y es bello cuando uno lo lee así. Porque entonces quiere decir que en todo lo creado siempre va a haber una necesidad de Él, del Creador, de Elohim, de que es desde la eternidad hasta la eternidad, de aquel que plasmó por su voluntad el deseo de su pensamiento, de su corazón, quien lo hizo todo para su Hijo. Lo hizo todo por medio de Él y para Él. Pero mire cómo lo hizo. Dice al principio, estaba sin forma, vacía y oscura. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que podemos resumir todo el capítulo diciendo que la creación de Elohim, entonces, ¿qué es? Ya sabemos por qué y para qué Elohim la hizo. Y ahora, ¿cómo es la creación de Elohim? ¿Qué es la creación de Elohim? Sencillo. Dar forma a lo que no tiene forma. Elohim da forma a lo que no tiene forma. Y eso lo hemos reflejado en el día segundo, cuando dice que el agua se separa, que se separen las aguas arriba con las aguas abajo. Y empieza a dar, ¿qué? Forma. Y entonces dice, a esas aguas de arriba les da una forma y dice, sea la bóveda celeste. Y eso lo llamó cielo. Y a las aguas abajo, mar. Y da forma. Y el día tercero, dice, reúnase entonces todas las aguas para que surja la seca. Literalmente dice así, la seca. Y a la seca la llamó tierra. Y empieza a dar forma. La creación de Elohim es dar forma a lo que no tiene forma. Muchas veces nosotros nos sentimos así, deformes, sin forma. Es una necesidad que Elohim crea para que nos acerquemos a Él, para que Él nos moldee. Y mire que ahí está la figura precisamente del alfarero, ¿no? Una bola de arcilla que no es nada, pero que en las manos del alfarero y a medida que él lo va trabajando y lo va haciendo, le va dando esa forma. Y eso es bello. Y eso es lo que nos narra la escritura.
que entonces Elohim da forma a lo que no tiene forma, porque lo hizo así. 2, llenar lo vacío. Primero da forma a lo que no tiene forma y 2, llena lo que está vacío. ¿Por qué lo hizo vacío? Para poderlo llenar. Esa es la gracia de tener un vaso vacío, ¿no? Que usted lo pueda, ¿qué? Llenar. Y es lo que vemos en la creación en los días siguientes. Día 3, entonces a esa bóveda celeste que creó en el día 2, hace que se llene con el sol, las lumbreras, el sol, la luna y todas las estrellas, ¿no? Día 5, a las aguas, las llena con la vida de los seres marinos. Y a este cielo, esta atmósfera lo llena con multitud de aves que vuelen y surquen. Y está llenando. Y espero que si no lo habían visto, sobre todo los nuevos, si no lo habían visto así, que lo empiecen a ver, ¿no? Es muy bonito, ¿no? Entonces el día 5 llena toda la bóveda celeste con estrellas, tachona el cielo con estrellas, como dice por ahí una forma popular, poética, ¿no? El cielo, el sol, la luna están allí. En el día 5 entonces toma esas aguas que llamó mares y las llena de vida. Y dice que de esas aguas surjan entonces enjambres de peces y enjambres de aves. Y aves que surquen los cielos y llena los cielos con vida, ¿no? Y llena las aguas con vida. Y el día 6, entonces, va a llenar la tierra, la seca, lo que él produjo el día 3, lo va a llenar ¿con qué? Con toda clase de vida, de reptiles, de ganado, de mamíferos, aves, todo esto lo llena allí. Y al final del día llena eso con el ser humano. Nosotros estamos ahí en el día 6, llenando lo vacío. ¿Cuántas veces en nuestra vida no nos sentimos vacíos? No nos sentimos por allá con un hueco en nuestro interior, algo que a veces no nos deja ni siquiera respirar. Estamos tan vacíos que no podemos ni siquiera respirar. Entonces hay esa necesidad de buscar a aquel que todo lo puede llenar, que donde no hay nada, Él pone todo. Es nuestro Elohim, el que es desde la eternidad hasta la eternidad. Y finalmente, vimos que la creación de Elohim es darle forma a lo que no tiene forma, llenar lo que está vacío y finalmente hacer resplandecer la luz en la oscuridad. Hacer resplandecer la luz en la oscuridad. Eso es lo más bello. Y eso está representado en el día Ejad, el día 1, y en el Shabbat, el último día de la creación, el primero y el séptimo. Hacer resplandecer la luz en la oscuridad. Y se acuerda que le dije en Bereshit 1:1 que ninguna palabra está gratis, ninguna palabra está de sobra, ninguna palabra está allí, y que había un término que no se traduce y que generalmente es el Aleph Tau, ¿no? Que se dice et, es Aleph Tau, y eso va a encerrar el principio de ¿qué? Lo primero y lo último, el comienzo y el final, de principio a fin. ¿Qué quiere decir? Que cuando Yahweh hizo su creación de principio a fin, hizo resplandecer la luz en medio de la oscuridad. Nos sentimos sin forma, vacíos y totalmente en tinieblas, oscuros en nuestra vida. Entonces hay una necesidad de buscar a aquel que puede hacer brillar y resplandecer la luz en nuestra vida. El Aleph Tau. Elohim es Aleph Tau, de principio a fin. Él es el que da forma, Él es el que llena, Él es el que hace resplandecer la luz. La hizo resplandecer el primer día, Aleph, y la hizo resplandecer el séptimo día, Tau, de principio a fin, hacer resplandecer la luz. Y de esto podríamos seguir hablando aún más. Y todo lo que ello puede representar. Pero, ¿vimos que era qué? Una meditación, una reflexión. Entonces les dejo este pensamiento en este día precisamente de Shabbat. Y mire cómo todo ese es cíclico, ¿no? Terminamos en el séptimo día e iniciamos otra vez ¿qué? Con el primero. Y vamos así, de principio a fin, de principio a fin, de principio a fin. Y que esta semana, entonces, que vamos a comenzar justo cuando termine el Shabbat de principio a fin, vayamos dándole forma a nuestra vida, vayamos llenando lo que hace falta en nuestra vida y hagamos resplandecer entonces cada día más y más esa luz
que Yahweh dijo al comienzo, hágase la luz, y la luz se hizo. Mis hermanos, les dejo este pensamiento, es una reflexión. Hay muchos maestros que enseñan mejor que yo todo esto del capítulo 1 y simplemente quería traerles esto, sobre todo para que sea un consuelo, un bálsamo en su vida, para que vean que no están solos, que si se sienten vacíos, que si se sienten oscuros, que si se sienten sin forma, sin razón de ser, sin propósito, entonces no se les olvide mirar a su alrededor y darse en cuenta que existe un maravilloso Padre, que es el creador de todas las cosas, del cielo y de la tierra, y que Él es el que crea esa necesidad para que seamos formados, para que seamos llenos y para que resplandezca la luz de la imagen de Elohim, que es su Hijo, nuestro amado Maestro, Yahushua. A Él sea la gloria ahora y siempre, y por medio de Él honramos y alabamos a nuestro Padre Yahweh, nuestro único Elohim, el verdadero y el único. Que tengan un resto de Shabbat bendecido. Amén.